Buenas tardes, Felipe, otra vez aquí con la segunda sesión de Conversando en Pandemia. Así le había puesto al Sí, principio cuando, hace más de un año ya, cuando cuando conversaba con empezó unos la amigos. pandemia y que iba a ser temporada. Sí, tú sabes que yo estaba acá en Piura porque yo trabajo y vivo en Trujillo. Estaba acá en Ajá, Piura y bueno, acá vive mi esposa, mi hijo, vivimos entre las dos ciudades, digamos. Y era viernes y habían decretado el inicio de la cuarentena bueno, estricta el lunes. Yo tenía pasaje para el viernes. Era viernes en la noche y no, era 14 o 13, iba a ser el 15 que empezaba, pero era viernes, tenía pasaje y yo iba a tomar el carro a las 11 y mi esposa me dice, no, mejor no vayas, pues, ¿no? Porque mañana no vas a poder regresar. Y salen a las 8 de la noche hablando el presidente que cuarentena estricta y que se cierran las vías y no sé qué. Y todo. ya me quedé casi lo que va, ¿no? Un año y medio. No he viajado más que una semana para un tema familiar, pero aquí, A, y a mí me, a mí lo que me pasó fue que yo llegué aquí a Medellín, póngale un lunes, y ya para el otro lunes empezó la cuarentena, eh, casi. Ah, Entonces aquí, primer año aquí fue en cuarentena. pero tú ya estabas trabajando, ¿es uno de los viajes normales o recién llegabas? Recién llegaba a emigrar porque yo tenía trabajo por internet, entonces o sea, yo ya tenía trabajo por internet y me cambié a Medellín. Me vine aquí a Medellín a vivir. Vine aquí y la pandemia me agarró aquí. Nada Ah, más claro, que no porque me demoré en el viaje. tu familia no está en Medellín, tu familia está en otra ciudad de Colombia. No, aquí tengo mi familia. Ya, ya. Yo soy venezolano. Sí, sí, Tata. Yo emigré a Medellín porque aquí está tengo familia aquí. Yo estuve bien y me recibieron aquí. ya, ya, ya. Sí. Pero entonces la pandemia pues nos ha tomado así, te comentaba que decía, conversando con unos amigos y grabándolo también, que era conversaciones en pandemia, ¿no? Pensando que iba a ser Sí. corto y al principio eran de buena leche, ¿no? O sea, buen humor, conversar un poco Mm, para distender, porque tenía que recién empezar el teletrabajo para muchos, ¿no? Había mucha gente que a todos nos agarró de sorpresa. mm, Yo Ajá. ya hacía teletrabajo, así que no fue tan duro, pero mis equipos estaban en Trujillo y estuve un mes trabajando con una laptop, una Pentium, por ejemplo, ¿no? Y todo el mundo, toda la economía se resintió de un día para otro, pues, ¿no? Se cerraron todos los comercios. Ya poco a poco El golpe fue fuerte. sí, sí. Mucho se le criticó, mucho se le criticó a Vizcarra en ese momento que era el presidente, pero yo creo que era necesario, ¿no? Porque el nivel de contagio que había el nivel de información que había era insuficiente, pero los contagios y las muertes empezaban a sucederse y es lo que tenemos hasta ahora, pues, ¿no? Bueno, en ese punto, en ese momento sí, porque la información era muy escasa. Pero yo más adelante, cuando ya había información, yo creo que más bien las cuarentenas eran, con, perdón, ¿cómo es que se dice? Más bien Contraproducentes. era contraproducentes. Tú eres de esa Pero, opinión. Eh, el ejemplo lo podemos ver en Brasil y en Estados Unidos, ¿no? Ha habido ciudades donde se abrió completamente el comercio y se abrió completamente, pero ha habido una cantidad sensible de muertos comparado con las ciudades que no abrieron, que continuaron la cuarentena. que el detalle así con el COVID. El asunto con el COVID es que es un virus que, aunque usted se ponga en cuarentena total, no va a desaparecer. O sea, eventualmente todos nos vamos a infectar. Inclusive ahorita Claro, con las vacunas. Entonces la idea de la cuarentena y la protección, o sea, la cuarentena al principio era para evitar que se propagara rápido, pero el asunto es que la cuarentena apenas se abriera, se terminara, la propagación se iba a reanudar inmediatamente. claro. Es Entonces que
La cuarentena era para que los servicios de salud se prepararan. Exactamente. No es tanto que encerrándote no te va a dar. O sea, quizá lo que ha faltado en todos lados ha sido la información clara. Eso creo yo, porque la idea que tenían las personas era guárdate para que no te enfermes. Pero en realidad no Sí, nos estábamos guardando para no enfermarnos, ni siquiera para cuidarnos. Nos estábamos guardando porque el sistema público de salud iba a colapsar, como colapsó. Había imágenes, tuviste en Ecuador, ¿no? En Guayaquil, donde había muertos en las calles y fue Claro, todo se magnifica, la prensa magnifica, pero es que eso había sido cierto, ¿no? Porque Ecuador es un país más pequeño también. sí, Entonces, acá han colapsado los servicios de salud también, pero claro, y había toda la gente en la calle, eso se iba a multiplicar por 100. No estaba preparado, no había plantas de oxígeno, no ha habido oxígeno, en fin. exacto. eh, Por eso digo que al principio, o sea, a mi parecer al principio se justificaba, pero ya después, con toda la información que se había revelado, pues de hecho, una parte en que la Organización de la Salud admitió que en la misma cuarentena a la larga iba a ser contraproducente, claro, porque, o sea, sí iba a ser contraproducentes. sí. Sí, en un momento, como te repito, desde la ignorancia, pero en un principio yo creo que sí estuvo bien. Ya luego habían cosas, como el tema de los aforos, ¿no? O sea, ¿qué base científica hay para decir que el aforo es al 20% y no al 30%, y no al 25% o no al 50%, ¿no? ¿Por qué los estadios o las iglesias es al 30% y no sé, las peluquerías al 20%? Cosas como eso, ¿verdad? O por qué no lo que se dice ahora, ¿por qué ahora los colegios no y los restaurantes sí? Exactamente, y eso que los niños tienen, o sea, si le pegas, o sea, si se infectan, tienen la menos probabilidad de tener síntomas graves. Por Sí, lo menos en sí, Suecia, que siempre ha estado abierto, los niños que se han infectado no le han fue como una fiebre, casi que como una fiebre más. O sea, no sé ni, sí. o sea, hubo ahí niños, obviamente, que estuvieron graves, pero fueron la excepción. Son muy pocos, sí. Pero claro, a un padre el temor no se lo vas a quitar, pues, ¿no? No, exacto, O eso sea, sí. por ejemplo, nosotros tenemos un hijo de 8 años y nos preguntamos si lo vamos a enviar al colegio y la respuesta es no, pues no. O sea, yo apenas tengo la primera dosis, mi esposa ninguna. Ujú. No, o sea, en este año por lo menos no, ya vamos a ver qué pasa el siguiente, ¿no? Pero al principio, como te decía, la introducción fue estas conversaciones eran para un poco distender. Luego ya pasó un año, pasó año y medio y seguimos acá. Y Ya se convirtió en un pasatiempo. yo lo hago para practicar, ¿sabes? Porque como tengo que hablar con clientes y con proveedores, este, para casi que las habilidades que necesito tener son saber conversar. Mm, Yo ando igual. Habilidades, Ese problema tenía que era que yo trabajo muy, o sea, con freelancer nada más tenía como una reunión con los clientes y no tenía más contacto. Entonces a veces me cuesta mantener conversaciones por eso. así, fíjate, ¿no? Mi jefe, a veces estamos en una conversación antes, cuando estábamos cerrando tratos, y él se aburría y ya aceptaba la contraoferta, ¿no? De aburrimiento. Pero él tenía el poder de decisión, pues, ¿no? Pero de aburrido, qué sé yo, pues perdía, qué sé yo, $3,000, $4,000 por aburrimiento. Y yo me decía, no importa, igual van a ser clientes. Pero no es el hecho, pues, ¿no? Se supone que tú te preparas para una reunión, tomas paciencia, ¿no? Tienes una estrategia. Y Sí, esto conversar ayuda, además. Eh, pero en fin. exactamente. Oye, una pregunta. A propósito del tema de información, ¿no? En Colombia, mal que bien hay información, pero ¿cómo están en Venezuela? Porque yo sé que el servicio de salud está colapsado y eso, o sea, pero no hay información, Uh, como en Cuba tampoco hay información. Salen muy, muy orondos a decir que tienen la vacuna cubana y no tienen jabón, ¿no? O sea, cosas ridículas ah, como esas. es que bueno, el problema aquí es que Venezuela, como ya había colapsado el sistema de salud, pues desde hace tiempo ya había muchas muertes por falta de medicina, falta de atención médica. Entonces eso era como, para dar un ejemplo, no sé si se acuerda de esa película El Soldado Ryan, donde había una escena donde los soldados decían, pues,
por decir, Pedro Pérez murió ayer, María murió ayer acá, así que así como una noticia cotidiana. Pues eso ya en ese estado ya estaba Venezuela antes del COVID. O sea, entonces por lo menos, o sea, es realmente un poquito deprimente. Y con el COVID, por lo menos en la zona donde yo vivo, donde vivía, donde es mi familia y mi ciudad, pues, inclusive en esto ya me pasó que me encontré con un vecino aquí en Medellín, ¿no? Entonces ahí nos pusimos al día, yo le pregunté por casualidad que cómo estaba el barrio, y dijo, pues, el barrio triste porque el vecino tal se murió tal mes, el vecino tal se murió tal mes, tal, y así. Y como en 3 minutos de conversación me dijo ya que había 6, 7 vecinos habían muerto por el COVID. Eh, Entonces, sí, no, acá también te diré, o sea, tíos de mi esposa, personas mayores, dos, y conocidos así del barrio por aquí también. O sea, tú puedes. De hecho, el Perú en las estadísticas es uno de los países que le ha ido peor, ¿no? sí, Pero yo creo que es porque nosotros sí hemos sincerado las cifras. Que es algo que difícilmente puedes decir de México, por decirlo de Argentina, ¿no? Ya no hablemos de otros países como Venezuela, Cuba. O sea, aquí ha habido mucha presión para que eso ocurra. Y porque claro, tú tenías las cifras oficiales del gobierno y no eran malas. Pero alguien simplemente dijo, yo quiero ver el Sistema Nacional de Defunciones. ¿Ves? Nosotros tenemos un Sistema Nacional de Defunciones y tú cruzas lo del año pasado con este año y no cuadraba con el Ministerio de Salud. Entonces había una diferencia y esa diferencia es atribuible al COVID, pues, ¿no? Y ahí, sí. después de ese pequeño, no fue muy escandaloso, fue un pequeño, como un ajuste de cifras nada más. Y ya, de ahí sabemos que estamos mal, pues, ¿no? Pero en fin, En Latinoamérica el COVID pega bastante fuerte. tenemos la tasa de informalidad, pues lo que comentábamos era la informalidad. O sea, tú no puedes Sí, tener un país, o sea, tú tienes un país con 80% de informalidad, que significa que la economía depende de lo que hagan en la calle todos los días. exactamente. Que si trabaja en una fábrica de polos, de zapatos, pero no le pagan en planilla, pero es el concepto de productividad, ¿no? O sea, ¿por qué se dice que hablemos un poco de economía, que vamos conversando en todo caso, ¿no? ¿Por Sí, qué es un concepto que es difícil de entender, por lo menos para mí, y yo tengo una noción más empírica, digamos, no soy economista, ingeniero. El concepto de productividad, ¿cómo le haces entender a un socialista? Vamos a pongamos acá al frente un socialista, ¿no? De nuestros amigos que todo es bonito. Y le dices, el Perú es un país con baja productividad. Y te dice, ¿por qué? Si todos trabajan duro. Es que bueno, precisamente, generalmente, precisamente precisamente, por eso. porque trabajan con su fuerza, es prácticamente fuerza hombre, es prácticamente un caballo de fuerza que si no jala un arado, no come. O sea, no es un caballo que piensa y está haciendo herraduras. Es un caballo que está jalando, cargando cajas, metiendo palana en el campo, cosechando arándanos en el campo, cosechando espárragos en el campo, cosechando paltas en el campo. Eso es la productividad. Es la productividad de un peón de campo. Y entonces Exactamente. viene el amigo socialista y te dice, pero el patrón, el explotador, el agroexportador le paga muy poco. Y entonces tú le dices, pero es que ese es su nivel de productividad. Y te dicen, no, pero ¿por qué otros países tienen menos población y tienen más productividad? Ah, porque el nivel más bajo es alguien que está manejando una máquina para producir un chocolate fino. No está batiendo chocolate. Está moviendo una máquina para producir mecanismos de relojería o chips de computadora. Ese es el nivel más bajo del operario de fábrica. Entonces la productividad de ese hombre es mucho mayor que alguien que está cosechando arándanos. Y te dicen, no, tú desprecias el trabajo del hombre del campo. Y me dicen, o sea, y entonces tienes esta terrible discusión de economía, pero por el concepto de productividad. Y te dicen, ¿y qué hacemos? ¿Te ha tocado una situación así? ¿Tú conversas con socialistas o de plano no hablas con ellos? Pues depende. Generalmente ese tipo de interacciones las tengo por Twitter y digamos que no es más una cuestión de quién, o sea, no es cuestión, ya, ese tipo de conversaciones las tengo más por Twitter y generalmente nunca se llegan a más que
como dicen los españoles, pura zasca, zasca por aquí, zasca por acá y cada quien se va con lo que piensa. Pero es muy difícil porque ya es más que una cuestión de hechos, en cuestión de, digamos, dogma. Para ellos, para el socialista promedio, ellos, lo que he visto yo, lo que analizo yo, es que ellos creen que se puede hacer valorizar las cosas por decreto. Por eso es que aman las revoluciones, porque la revolución es el decretazo supremo, ¿no? Ellos creen que puede ser que un campesino de ahí en la montaña pueda, por decreto, ganar un salario mínimo de $1,000, nada más por ley. Puede elevar la productividad por decreto. Es como ese Exacto. chiste, ¿no? Si el problema es la ley de la oferta y la demanda, hay que derogar esa ley, ¿no? Exactamente. Entonces el asunto está en que realmente es complicado. O sea, para hacer que una sociedad, digamos, todo el mundo avance es algo, un conjunto de políticas bien implementadas, bien evaluadas y un proceso largo, así, largo, Ahí, que ahí puede tomar fíjate, décadas. en eso que estás mencionando de proceso largo, ahí yo creo que reside todo el problema con los socialistas. El problema con los socialistas es que quieren verlo, ¿ya? Como Mao, que quería verlo, mató a un montón de gente, jamás lo vio y tuvo que morirse para que recién hagan lo que tenían que hacer. Sí, En cambio, estos exacto, socialistas de acá quieren verlo y no lo van a poder ver, porque es imposible, es materialmente imposible. Es lo que yo exactamente. pienso Si yo, quieren, porque volvamos al ejemplo del campesino, este hombre que cosecha aranda. ¿Cuál es su ¿Mm? esperanza? El socialista te va a decir, tú quieres que ese hombre muera pobre. Y yo le voy a decir, yo no quiero que muera pobre. Él se va a morir pobre, yo quiera o no quiera. La esperanza que ese hombre tiene es de poder educar a sus hijos para que pueda con la educación tener un puesto de técnico o de profesional y poder avanzar y ya el hijo de este señor no será pobre. O quizá el nieto de este señor ya no, lo que está pasando en China. Lo que ha pasado toda la vida en China después de que se murió Mao y terminó la tontería esa. exactamente. Eso es una cuestión intergeneracional que se va, o sea, un progreso que se da generación tras generación. De hecho, los chinos tienen esta fábula, ¿no? Que era desde un hombre que tenía como una granja que cada rato las cosechas se perdían por falta de agua. Entonces lo que decidió fue construir un canal de perdón, tenía una granja la cual las cosechas se perdían por la sequedad, por sequedad, por Sequía. sequía. Entonces él sabía que había un río a los kilómetros, pero el río de los kilómetros estaba franjado por una cordillera, ¿no? Entonces él empezó a abrir un canal. Entonces la otra gente le decía, ¿por qué empieza a abrir ese canal si tú vas a pasar toda la vida y nunca lo va a haber terminado? Entonces él decía, no importa, yo lo avanzo y mis hijos continúan y luego los hijos de él continúan y así sucesivamente. Entonces después de 4 generaciones lograron crear el canal y ya no tuvieron problema de pérdida de la cosecha por la sequía. Entonces, y esa es la mentalidad que, digamos, en China, en los últimos 50 años le han enseñado a la gente que trabaje usted como una máquina, claro, para disfrutar usted lo que pueda, pero pensando que los frutos de su trabajo se lo va a llevar a sus hijos y así Claro. sucesivamente. Claro, eso es eso que comentas, no lo había escuchado así, pero me recuerda una. ¿Tú has visto esa revista antigua, Selecciones Reader's Digest, creo que es? Reader ¿Cuál? Digest. Las selecciones, una revista chiquitita, así, medio A4. ¿Nunca lo has visto? No, quizás sí, pero no me acuerdo. Bueno, yo bueno, no sabía inglés, decía Reader's Digest, pero no sé cómo se pronuncia. Yo con el inglés medio, como decía Celia Cruz, ¿no? Not very good looking. Pero decía, la vida es como una carrera de postas. Tú la tomas donde te la dejan. Y eso lo vi cuando era niño. Y yo escuchaba a la gente que decía, ¿para qué quieres tanto si tú no te lo vas a llevar a la tumba? ¿No? Hay mucho de esto en Latinoamérica, esa creencia de que, tú sabes, ¿no? La católica que dice, antes pasará
antes pasará un camello por el ojo de una aguja que un rico entrará al reino de los cielos. No sé si has escuchado esa Sí, muy frase. común. Muy común, pero es lo verdad lo que tú dices, pues, o sea, la vida es una carrera de postas. Tus hijos la tomarán donde tú la dejes, y tú la has tomado donde te la han dejado. O sea, en realidad no hay misterio en eso. Solamente Exactamente. que, ya te digo, desde mi punto de vista, los socialistas no ven eso porque ellos quieren verlo ahora, mientras ellos viven. Como tú dices, Sí, por eso quieren una revolución. Desgraciadamente, lo que hemos visto es que no son revoluciones, sino revoluciones. Todo el mundo roba a mansalva y no llega a nada, pues, ¿no? O sea, y aquí ahora estamos con esto en el Perú, ¿no? O sea, un gobierno socialista, yo digo un desgobierno, y al presidente ese yo le digo un pobre hombre. Es un pobre hombre que no sabe a qué se ha metido, no sabe qué va a hacer, no sabe lo que hace falta hacer. Y tú sabes que un gerente, yo no me considero un hombre muy inteligente ni nada, solamente sé un par de cosas y esas las trato de aplicar. Y es que un gerente debe saber hacer tres cosas. Saber qué se debe hacer, saber quién lo debe hacer y ver qué se haga. Si el presidente no sabe qué se debe hacer, no tiene con quién hacerlo, no sabe a qué poner de ministro, y menos tiene ánimo para supervisar, nunca ha supervisado yo digo, lo digo, yo mal pienso que nunca ha supervisado nada. Porque es un socialista, un sindicalista, los sindicalistas no construyen nada, destruyen. no, Pero en fin, y así estamos en el Perú, esas nos gastamos en el Perú estos días, estimado Felipe. Pero conversemos la noticia de la semana, el talibán. Reventó todo esto el talibán y veía en Twitter una foto que decía que, una foto antigua y decía, era una foto, podía ser actual y decía, los americanos dándose con la noticia de que América abandona el país. No, no es Afganistán, es Saigón. Otra vez, sí, ¿no? un déjà vu. Un déjà vu. Es curioso, ¿no? Porque, yo creo que la única diferencia ahora con, qué sé yo, la historia antigua, ¿no? Egipto, tú quien quieras, Alejandro, es que ahora lo vemos en tiempo real en el teléfono. Esa es la única diferencia. Exactamente. ¿Qué piensas al respecto? Sobre el talibán, que lo podemos ver en tiempo real. Empecemos con la historia, ¿no? Del macro al micro. Uy, pues es difícil, pues, ya. Es difícil porque hay muchas aristas. Una cosa sí es, digamos, excitante y a la vez tenebrosa, es que podemos verlo en tiempo real, porque por lo menos estaba leyendo que antes, ¿no? Antes, por lo menos cuando fue la caída del Imperio Romano de Occidente, ojo, mucha gente ni siquiera cae la caída del Imperio Romano. Usted sabe que hubo una época en que Roma era una república y pasó a un imperio, convertirse en un imperio, ¿no? Claro, lo que era la aristocracia, los líderes, la parte gobernante, pues siempre lo supo. Pero entonces hay registro de campesinos que ellos ni siquiera sabían que Roma, o sea, había pasado como 100 años y todavía creían que Roma era una república. Claro. Entonces no entendían ni siquiera en el concepto de emperador. Y de la misma manera, cuando cayó el Imperio Romano, ahí hubo gente que todavía no se había dado cuenta que el imperio había caído. O sea, décadas después fue que se hizo conocimiento popular, por decirlo así. Entonces, es como que el tiempo está avanzando más rápido en ese sentido. Y Efectivamente. sobre el talibán, creo que fue, no me acuerdo quién dijo, pero me decía, pero creo que en la ciencias políticas dice que en tiempos turbulentos vienen tiempos interesantes. O sea, interesantes por lo que se puede analizar, porque al final la política es el estudio y el manejo del poder. Y la política, era Perón el que dijo que la verdadera política era la política exterior, la política interna es pura administración. Entonces a nivel internacional vamos a vivir tiempos muy interesantes. Interesante no significa que sean bonitos, ¿no? Pero no van a ser desastrosos, creo yo. Mira, no van a ser desastrosos porque vi un meme también, ¿no? Donde hablaban Ajá. de que había un soldado romano, ¿no? Con su casco,
que decía, viendo la caída del imperio, tú lo debes haber visto, ¿no? Viendo Sí, la caída del imperio romano de Occidente otra vez, o en Twitter, o en tiempo real, ¿no? Que está hablando de Estados Unidos, ¿no? Y tú sí. fuiste que puso un tweet, ¿no? Vi una mujer negra con un ganso, con gente alrededor, y yo no veo ese video. Hay cosas que yo no veo, ¿ah? Porque no se puede desver, tú sabes, ¿no? No puedes desver lo visto. Entonces, hay cosas que mejor ya. Mi imaginación es demasiado, uh, sórdida como para ya tener que ver eso encima y ya me puedo hacer una idea y Entiendo. basta, ¿no? Y efectivamente, pues en Estados Unidos ves, justo con mi esposa veíamos, mira, yo puedo ser muy culturoso, lo que quieras, pero en la noche veo Glow Up, esta serie de Netflix con la BBC. Yo a morir con la BBC. Si es de la BBC, yo lo veo. Pero es un programa de un reality de maquillaje. Pues, o sea, entonces, pero de todas maneras, el cariz que le dan es diferente a lo que puedes ver a las Kardashian maquillándose, pues. O sea, es otra cosa, pues. Hay gente con autismo, hay gente con Asperger, hay gente con Tourette. Y cómo enfocan el tema es diferente. O sea, puede ser muy banal si quieres el tema del maquillaje, pero de todas maneras hay Ujú. conceptos artísticos que a mí me llaman la atención. Lo veo con mi esposa, con mi hijo, y todo bien. Pero volteo a Estados Unidos y o sea, en general no se ve mucha cultura, pues, ¿no? Tú ves las películas, todas son iguales. O sea, es más, cambias al Superman, la cara del Superman es la misma cara del otro, es la misma, todos son rubios, es la misma cara. Salvo por Tom Cruise y Keanu Reeves, después todos son igualitos, creo. Creo que eso también depende, porque una cosa es la industria masiva Sí, y otra cosa ya son las ramificaciones, ¿no? claro. Por lo, por lo menos las ramificaciones no, la parte de nicho, ¿no? Usted sabe el chombo, ¿no? Que él habla de que la música pop es, que en esencia es algo diseñado para llegar hasta el más mínimo, la Claro. persona más mínima, ¿no? Recién vi el Chombo, ¿sabes? Yo sé que es Sí, youtuber y yo sé quién es el Chombo, pues no hace años cantaba, en fin. Antes creo que no lo escuchaba, sabía quién era, pero en fin. Pero ahora recién lo he visto un video completo, que son 10 minutos, 8, pero porque era un video de Cerati. Y creo que YouTube, el algoritmo me lo puso enfrente y dije, ah, vamos a ver, pues, ¿no? Y o sea, el hombre es un hombre inteligente, ¿no? Y construye sí, sus bastante, videos, es muy inteligente, y construye sus videos para que los vean, pues, ¿no? Tú sabes que esto del límite de atención humana ha bajado, eran creo 12 segundos, ya ha bajado a 8, lo que es una desgracia, pero, bastante. hace muy ameno sus videos y el concepto que te quiere poner te lo pone. Y es evidentemente un hombre muy inteligente. O sea, Y muy instruido. Sí, 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 sí. entonces, Pero decía, claro, o sea, una cosa, hay una serie en Netflix que quiero ver hace días, es This is Pop. No lo he visto porque no termino de ver otras, que no termino de ver el rock, creo, pero ahí lo tengo. Pero me pareció muy interesante. Pero claro, o sea, si hablamos de cultura masiva, pues, ¿no? O sea, sí. este... O Pero sea, que la está... cultura, perdón, la cultura Sí, masiva en adelante. Estados Unidos lo que pasa es que te super bombardea, ¿no? Entonces uno tiene ya ese estereotipo, ¿no? Pero en Estados Claro. Unidos también. Es muy Entonces, hay variado, muchas por cosas. supuesto, es muy variado, sí. Ya, sí, entonces a diferencia de Europa que está como, digamos, creo que también por eso mismo, porque como hay tanta super bombardeo de cultura masiva así pot, o sea, pot es hacerlo para que llegue hasta el niño más pequeño, entonces en Europa su forma de competir es especializándose, Sí, especializándose. Entonces, por eso es que usted ve que en Europa, por lo menos todo el cine checo, que es todo simbólico, que es todo medio raro. medio raro ahí, así incomprensible, cine de Haneke, sí. Eso es una cosa que uno se queda como que con dolor de Todo cabeza. el cine europeo en realidad es más inteligente, pero es más negro, o sea, te cuesta más verlo. Vi Sí, es que, bueno, es que también hay que ciertos artistas que es como esos, no periodistas tanto, sino, no sé, yo que sigo muchos académicos, ¿no? Hay muchos académicos que se burlan entre sí porque utilizan palabras sobrecomplicadas para en sus papers académicos, nada más para como que darle más validez eh, intelectual. sí, Eso mismo hacen en Europa con el cine. sí.
Bueno, hay de todo, ¿no? Yo veo, no es que veo mucho, porque tampoco hay mucho, pero cine italiano, comedias francesas, me gustan las comedias francesas, las comedias italianas. Hay una del presidente en Netflix también, de italiana, de que a un tipo, a Giuseppe no sé qué, hay que hacerlo presidente, no se ponía de acuerdo el Congreso, y ponle un nombre, Giuseppe no sé qué, Giuseppe, creo que era Giuseppe Garibaldi, los tres estuvieron de acuerdo y salió. Y Giuseppe Garibaldi era un pescador de una aldea perdida no sé, en las montañas. Y lo hicieron presidente. Una comedia negra, pues, ¿no? Muy graciosa. De política. En fin. Volviendo a lo del Talibán. A ver si nos haces si vamos comentando al respecto. Yo quería, vi tu resumen, como te digo. Quizá podamos ir por ahí porque tú haces una cronología por los diferentes presidentes y las acciones específicas que tomaron en ese gobierno, ¿no? Bueno, para empezar han sido 20 años. Podemos hablar un poco Sí, de la génesis de esto, pero hay una cosa que subyace a todo que es básicamente alguien llega de afuera, trata de hacer sin preguntar a los de adentro. exactamente. Eso creo que es el subtexto de toda tu respuesta. Entre varias cosas, porque ya, bueno. Bueno, esto ya suena repetitivo, ya lo he escuchado con 20 veces a todos los que están hablando de Afganistán, ¿no? Pero el asunto es que, bueno, ahí resumiendo muy rápidamente, en los 80 está la guerra de Afganistán que los soviéticos invaden, ¿no? Entonces ahí se forma toda una serie de guerrillas, los mujahideen es como milicias islámicas, o sea, un término Te general interrumpo porque para, para no hacerlo cansado, como tú dices, esta respuesta ya lo han dicho mucho, pero ¿cómo nos afecta a nosotros en Sudamérica, en Latinoamérica, este tema? Vayamos más por el lado político en todo caso. Más que hacer un resumen ok, histórico otra vez, ¿cómo nos ok, afectaría? está ahí. ¿Sí? Bueno, Este, ya fue. porque te pregunto así, ¿no? O sea, tú eres un Colombo venezolano, venezolano radicado en Colombia, ¿cómo llamarte? Colombo venezolano. Colombo venezolano radicado en Colombia ahora. Yo soy un peruano en Piura, estás en Medellín. Y ¿cómo nos afecta? O sea, ¿por qué tendríamos que preocuparnos? Tú has Porque, hecho una crítica, voy por lado, tú has hecho una crítica, por ejemplo, del tema del feminismo, ¿no? Que podría ser lo más llamativo, ¿no? Los hijab, la burka. Pero en fin, ¿cómo nos afecta? O sea, ¿por qué tendríamos que mirarlos si están tan lejos y tal, ¿no? ¿Qué nos puedes decir? bueno, es que como todo está interconectado. ¿Qué sucede? O sea, primero habría que decir cómo queda el mundo ahorita. Estados Unidos se está replegando. Es que no quiero retroceder tanto, ¿no? Pero recuerde que a principios de siglo, esto va a sonar un poquito de teoría de conspiración, ¿no? Pero el establishment norteamericano tenían el objetivo del gran siglo americano refiriéndose a estadounidense, ¿no? Y entre ese plan estaba el de controlar Medio Oriente, agarrar a todos los países del Oriente, principalmente Irak e Irán, y convertirlo en democracias liberales que fueran y que estuvieran bajo la influencia de Estados Unidos, ¿no? Afganistán, o sea, entraron ahí no por estrategia, sino por lo que el atentado del 11 de septiembre de las Torres Gemelas, ¿no? Pero igual quedaron ahí porque eso también les sirvió como para hacer un ataque de tenazas a Irán, ¿no? Entonces, aquí ahorita el presente, con Afganistán caído, entonces Estados Unidos se está replegando. De hecho, mismo Biden en su discurso dijo que ellos se iban a enfocar ahorita era en Siria, en Yemen y en Somalia, esos tres países. ¿Qué sucede? Se están replegando porque primero Irán ha resistido, Irak se ha vuelto un desastre, hay un gobierno ahí pero que medio se sostiene, pero que cada vez se está alineando más con Irán, y Afganistán fue un fracaso totalmente, ¿no? Y en ese fracaso los chinos están colaborando con los talibanes. O sea, hasta el momento los talibanes ya se sabe que han negociado con los chinos. Entonces los chinos, ¿qué van a hacer? Van a construir una carretera y una serie de autopistas por todo el norte del país para conectarse con Irán y luego con Irak.
Entonces, al fin, o sea, los chinos van a tener esa parte del mundo dominada, no dominada, pero sí con bastante influencia. Los chinos sí no tienen problema de moral de juntarse con quien sea, ¿no? Entonces, punto uno es que Estados Unidos se va a replegar para Siria, Yemen y Somalia. O sea, si usted ve de ahí es que Siria evitaría que los chinos lleguen al mar Mediterráneo. Y Yemen y Somalia son los dos países que colindan o controlan lo que se llama el Cuerno de África, por donde pasa todo el comercio mundial, gran parte del comercio mundial, ¿no? Entonces Estados Unidos quiere quedarse ahí. Pero entonces en esta parte de replegarse, digo yo, ¿no? Bueno, he leído hipótesis que significa que puede ser que Estados Unidos cambie su visión sobre Latinoamérica. Pero ahorita, digamos, parte de que regímenes como el chavismo o el mismo régimen de Cuba hayan logrado prosperar estos 20 años que en Estados Unidos a nivel geopolítico, Latinoamérica no le importa. O sea, aquí mucha gente tiene esa fantasía que van a llegar G.I. Joe y los va a rescatar. sí, o que la CIA está dentro de cada plana y desastre que hay en Latinoamérica. No, lo dijo el premier, el canciller peruano, ¿sabes? ¿No viste? Sí. No. No he leído la noticia. Sí. Yo ni lo he escuchado, ¿sabes? El rebote nada más de las noticias, pero sí hay mucha gente que tiene esa fantasía, ¿no? O sea, es que es lo fácil culpar al otro, pues, ¿no? Culpa al grandazo. Exactamente. No, continúa, exactamente. Por favor. No, bueno, continuando. Entonces puede ser, a nivel geopolítico, estoy orando en que Estados Unidos se enfoque más en Latinoamérica y los chinos se enfoquen más en Oriente Medio. Entonces, ¿qué significa? Que podemos esperar que haya, digo yo, no es seguro. Usted sabe que esto es la futurología, se llama. Es tan acertado como el horóscopo, ¿no? Pero puede ser que Estados Unidos se enfoque más en Latinoamérica. Significa, puede ser uno dado caso, digamos, que se ponga más fuerte contra el régimen de Cuba y el de Venezuela, que empieza a apoyar más candidatos que sean, digamos, pro Estados Unidos, o que allí traiga más inversiones pro Estados Unidos y China deje invertir tanto aquí. Entonces, ¿qué significa? Que puede ser que que vamos a tener los gringos más encima, en pocas palabras. Entonces, eso puede traer una serie de oportunidades. Por lo menos en el caso de Colombia, aquí Colombia tiene la ventaja que tiene salida al Atlántico y salida al Pacífico. Entonces puede hacer tipo trampa como un puente de que trae inversión de Estados Unidos al lado del Atlántico y tener inversión al lado de China. O sea, si fueran inteligentes los políticos, ¿no? Entonces ya podemos descartar eso, ¿no? Pero, bueno, inteligente no, competente, porque aquí son inteligentes para vulgarmente robar y no interesa. Se trae inversión de Estados Unidos por el Atlántico, inversión de China por el Pacífico. Entonces, a nivel geopolítico, eso así es como nos afectaría. O sea, tendríamos más influencia de Estados Unidos en las próximas décadas y menos influencia de China. Ya. Sí, es curioso, ¿no? Porque uno dice influencia china y no dices cómo es eso, pero ves a los presidentes haciendo los anuncios de que China va a ser el tren de Perú a Brasil, ¿no? Que China va a ser el tren longitudinal del Perú, ese tipo de cosas, ¿no? Exactamente. O la China comprando minas en el Perú, ¿no? Y no salen las noticias. No es que no salen las noticias, sino que al Perú cualquier inversionista es bienvenido, pues, ¿no? Pero depende de qué sesgo le quieras dar, pues, ¿no? Porque la China es mala, ¿cómo es? La China es para los socialistas, la China es buena, la China es todo positivo. Pero cuando les empiezas a preguntar en el detalle, ahí sí no responden, porque no... Pregúntale por derechos laborales, cualquier clase de derechos, ¿no? O los ecologistas, ¿no? Que te vienen a hablar de cuidar el Amazonas y le dices que a la China, para hacer la presa de las 3 gargantas, o las 5 gargantas, ¿cómo se llama eso? 3. Sí, la gran presa de las 3 gargantas, se tiraron pueblos enteros, bosques enteros, ecosistemas enteros, etnias enteras, las reubicaron
porque tenía que hacerse la obra nada más y no le preguntaron a nadie, simplemente esto se va a hacer, punto, muévanse. Acá exactamente. quieren consulta previa para todo. Pero bueno, lo cual no está mal, lo que pasa es que tiene que primar el bien superior, ¿no? Pero en fin, entonces tu visión es esa, que va a voltear los ojos a reorientar las relaciones internacionales. Yo, Sí, yo lo veo, la pregunta que yo me hago es por el lado de, mucho hablamos de la democracia y lo positivo que es la democracia, pero hay tantísimos regímenes en el mundo que no son democráticos y funcionan. ya una cosa es que funcionen y otra cosa es que sean buenos, ¿no? El Claro, problema es que el detalle está en lo siguiente. Generalmente desde el año 1900 hasta el 2010 hubo una ola de democratización, ¿no? Y eso generalmente fue bueno porque, o sea, quién quiere vivir en dictadura, ¿no? ¿Quién quiere tener el miedo de que por decir la palabra equivocada te desaparezcan? pregúntale a Jack Ma, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? El problema es que uno de los problemas es que aquí mucha gente no sabe manejar las expectativas. O sea, por lo menos la, la gente cree que la democracia es como que voy a tener trabajo de 24 horas, o sea, 24, o sea, trabajo asegurado, voy a Eh, tener casa, carro, tal. eh, Entonces, no es, o sea, déjeme pensar bien la idea. O sea, que generalmente la mezcla de democracia y capitalismo hace que la calidad de vida de las personas mejore constantemente. Cosa que es cierta, inclusive aquí en Latinoamérica, en la mayoría de los países las condiciones de vida han mejorado. Todos los países, excepto Venezuela y Argentina, están mejor que hace 20 años. Entonces, pero aquí viene el problema de la expectativa. Entonces, que mucha gente que cree que mejorar es que pasamos de los países pobres que éramos hace 20 años hasta vivir igual de bien que Suiza, ¿no? eso es lo que se llama la banalización de la pobreza. Es cuando Exactamente, dice, ay, qué pobre soy, este año no me fui de vacaciones, ¿no? exactamente. Y Este, tú eres pobre, no te vas a ir de vacaciones. Puedes hacer un viaje aquí, pero no te vas a ir al Caribe. O sea, ¿no? Puedes hacer un viaje de turismo interno, pero sigues siendo pobre. La diferencia es que la pobreza ya no es seria. sí, O sea, hay una diferencia abismal en esto. Y cuando dice la banalización de la pobreza es porque, ay, este año no me fui al Caribe. Pero es que tú no eres pobre. El que se queja de eso no es pobre. Tiene un trabajo formal, tiene probablemente una casa en propiedad. No es pobre. Pobre es una persona que vive con menos de $2 al día y tiene casa eso es precaria. pobreza extrema, ¿no? Esa es pobreza O sea, extrema, claro. Y lo que pasa es que, claro, también es tu fondo. Ya, $2 al día. Tienes $3, ya no eres pobre. Coño, ¿cómo que no eres pobre? O sea, de $2 a $3, ¿no? Digamos, no, sigue siendo pobre. El Perú sigue siendo un país pobre, pero lo que tú dices son las expectativas. O sea, este, y la solución que ven muchos equivocadamente es, ok, hay que quitarle al rico para darle al pobre. esa es una. Pero generalmente lo que estoy viendo es que muchos están, digamos, por lo menos, o sea, mucha gente ve a China, incluido yo, ¿no? O sea, parcialmente, que ven que el modelo funciona porque es bastante eficaz. Entonces quieren como decir como que este modelo autoritario funciona, tratemos de aplicarlo aquí. Pero entonces el detalle está es que de la misma forma que no se puede llevar, digamos, democracia liberal tan fácilmente a Afganistán, que el modelo chino tampoco se puede aplicar aquí, ¿no? Hay un tema cultural muy fuerte ahí que no se logra ver porque no vivimos esa cultura. Exactamente. Sí. Entonces no estamos empezando a hacer experimentos a lo loco que pueden ser contraproducentes, Y tipo ya, Venezuela. que ya han sido contraproducentes en el Perú. O sea, Venezuela es el caso más reciente, digamos. Bueno, ni siquiera el más reciente, creo que Argentina es el más reciente. O sea, Con el peronismo.
No, el peronismo viene de antes, pero salieron del peronismo, empezó la democracia y empezaron con gobiernos populistas y siguen con gobiernos populistas. O sea, tú no puedes pensar cómo pueden reelegir a Cristina Fernández de Kirchner. Que ella, digamos, o sea, ¿cómo se llama el presidente? Ni nadie sabe cómo se llama el presidente, o sea, la vicepresidenta. Fernández. También es Fernández, sí. Alberto Fernández. Pero es un país que está viendo deteriorada su industria. Entonces, ¿cómo va a sobrevivir? Con impuestos por todos lados. Pero lo que voy es a que hay esos experimentos que tú dices. Yo lo veo en el caso peruano. Lo que a mí me ha tocado ver, pero no vivir. Aquí hubo lo que se llamó la reforma agraria. Entonces, Juan Velasco, ¿no? Juan Velasco Alvarado, sí, del 69 al 79. Lo que hizo fue expropiar todas las grandes haciendas de todo, costa, sierra. En la selva no había mucho, pero costa, sierra y selva. Y se la dio a los trabajadores. ¿A santo de qué? Vaya uno a saber, pero lo hizo. Lo único positivo de eso, bueno, es mentira. Como toda realidad compleja tiene sus aristas, pues, ¿no? Si bien es cierto, había el tema de la explotación de los indios, que básicamente eran, como dicen los socialistas, ¿no? Siempre se ufanan de decir, tú comprabas haciendas con todo y gente. Es como decir, ahora tú compras una empresa con todos los trabajadores. Lo que pasa es que el cariz que se le daba antes es distinto, porque no estaban en planillas, no tenían derechos políticos, ¿no? No tenían educación. La dignidad estaba muy por los suelos. O sea, probablemente había gente que las mataban y no pasaba nada, porque era casi un sistema feudal. Entonces, ¿eso es bueno? Evidentemente no, nadie va a decir que eso es bueno, pero esa era la realidad. Ahora, ¿qué se hizo? Se cambió de golpe, ¿no? No se mató, o sea, no llegó llegó el ejército y tal, pero no hubo matanza. O sea, esto que fue un cambio social espantoso, no tuvo de intermediario matanza. O sea, no hubo muertos así y tal, ¿no? Básicamente, a la gente le robaron con pistola, pues, ¿no? Ya está. Porque eran menos y ya está. Eso trajo desarrollo en el campo, eso cambió el tema. Separemos lo económico de lo social. Económicamente, ¿eso significó algún progreso para el Perú? No. Eso fue un retroceso. Eso fue hace 50 años y fue un retroceso de 50 años. Porque la productividad cayó, todas esas empresas quebraron, una desgracia completa. Económicamente hablando. Socialmente hablando. Dime, adelante. Y eso fue una de las causas de la hiperinflación que tuvo Perú en los 80. Por esa vez. Una de las causas. Una de las causas, sí. Una de las causas porque no solamente expropiaron, sino que crearon empresas públicas a mansalva. Petro Perú, Centromin Perú, todo lo que quieras. Puertos ya, ENAPU Perú. Trenes ya, los trenes del Perú. Aviones ya, Aeroperú. Lo que quieras. Había una empresa pública. Y evidentemente había empleados públicos. Sí. Y empezaron a imprimir dinero para poder financiar todo eso. Ahí había plata no sé de dónde, pero había dinero. ¿Ya? Es que el Perú no venía mal, pues. Es como ahora que el Perú tiene ahorros y ahorita los estamos quemando para evitar que el dólar suba. Ya. El caso es que eso fue socialmente. ¿Ya? Pero, perdón, eso fue económicamente. Socialmente, ¿qué pasó? Que era un gobierno socialista, era un gobierno militar socialista, una dictadura de izquierda. Esto que te lo hablo como algo que he leído, no soy estudioso al respecto, no soy un científico social ni nada de esto, te lo digo como un peruano que mal que bien se ha preocupado de leer. A mí no me quitaron ni a mí me dieron. A mi familia sí le quitaron y le dieron, de lado y lado. Así que estamos empatados. Pero de aquí sabes que de esto no se habla en el Perú, ¿ah? Es como un tabú. Es bien curioso, ¿ya? Porque no se habla. Hay vergüenza de los dos lados. Salvo los más recalcitrantes que tienen los bonos. Eso sí se quejan a cada rato porque los bonos jamás lo pagaron. O sea, te quitaron la hacienda y te dieron unos bonos que no valían nada en ese tiempo. Hay un cuento de Carlos Iván de Gregori que me gusta mucho porque es bien sarcástico, que dice que lo único que pudieron comprarse con los bonos de la reforma agraria que le dieron de la hacienda fue una refrigeradora. O sea, tu hacienda por una refrigeradora.
O sea, esa Listo. radio que ves atrás es la reforma agraria. El caso es que eso fue en lo económico, ahora en lo social. Y había evidentemente una diferencia de clases. Acá se dice que el Perú es una Sudáfrica con su apartheid, pero solapado. Porque están los blancos, los hacendados, estaban los indios, estaban los criollos. Y como el Perú ha sido un virreinato, acá ha habido una sociedad una corte, una sociedad cortesana. Por eso que el peruano no te dice las cosas como el español de frente, pero el español lo hizo después de la guerra civil, donde ahora dicen hostias y ajos después de la guerra civil, donde la iglesia bajó los caballos y ya tuvieron que ser más abiertos, ¿no? Pero fue a fuerza de responder, no eran así tampoco, eran bastante como cortesanos. Pero en Ah, el Perú sí, igual que México, en el Perú también, ¿no? Te dicen mucho diminutivo, te doran la píldora, se dice acá, ¿no? Para no decirte las cosas. El caso es que socialmente había mucho desprecio por el indio. Entonces el gobierno militar realzó al indio. Se hablaba en quechua, había programas, ¿no? Realzando al indio. Entonces el valor que se le dio al indio, como que se le dio una dignidad que antes nunca había tenido. Entonces, si tú me entiendo. dices que lograr eso, tiene el costo de desaparecer, de destruir el país económicamente por 50 años, si tú eres un socialista y me dices, mira, el costo de la dignidad del indio es 40.000 millones de dólares, 80.000, lo que quieras, pero retroceder la Ujú. economía peruana 50 años. Entonces yo te digo, ¿hay opción? O sea, puedo pensar para ver si lo pago o no lo pago, o qué opciones me das, ¿no? Como yo le digo a toda esa gente, mira, con que tú le hubieras puesto un Ministerio de Economía y Finanzas con una SUNAT se llama ya, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. O sea, todas estas haciendas que paguen impuestos. Y tú le pones un Ministerio de Trabajo y un Ministerio de Educación, tres cosas. SUNAT, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación. Nada más. Ahí haces tu revolución. Lo mismo que con las empresas de ahora. Tú me dices, no, las empresas son explotadoras. Que paguen sus impuestos. Ponle un Ministerio de Trabajo para que paguen lo justo y traten bien al trabajador. Y ponle un Ministerio de Educación para que los hijos de todo el mundo tengan educación. Ya está, ahí haces tu revolución. Y tú sabes que ahora el presidente se abre la boca diciendo que quiere una segunda reforma agraria. ¿A quién le va a quitar ahora las cosas? O sea, en fin, entonces te decía, por el lado, estos experimentos, ¿no? Entonces en el Perú ya lo hemos vivido, pues, con Velasco, ya vivimos esos experimentos. Argentina ya lo está viviendo. Se dice que solamente el 30 o 20% de la economía del país, de los empresarios, sostienen al 80% del aparato estatal. Está lleno de empleados Exactamente. públicos y subsidios y bonos. Venezuela ni hablemos. Tú que estás en Colombia, lo mismo. Tienes una clase empresarial que sostiene todo el aparato estatal. Exactamente. Entonces, ¿de qué experimentos, qué otros experimentos? O sea, ¿qué más necesitamos? O sea, ¿qué nos falta? O sea, somos amnésicos, que no vemos las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué estos Eh, experimentos calan? Uy, es bastante difícil. Yo me he hecho esa pregunta. Bueno, me he hecho esa pregunta. Y bueno, uy, se me pregunta difícil, ¿no? Porque, bueno, yo ya creo que en la otra conversación te dije que los problemas en Latinoamérica se reducen al centralismo, uno al centralismo, otro es a ese resentimiento social que siempre se mantiene vivo, que está entre rico y pobre, indígenas y blancos. Bueno, aquí en Venezuela, a diferencia de lo que muchos dicen, aquí el problema no era tanto de racismo, sino de clasismo, más que todo, porque aquí en Venezuela antes de Chávez el asunto era que si tenías tal apellido, utilizabas tal ropa y vivías en tal parte, era una persona bien, si no eras la chusma, ¿sí, no? La madre clase. O sea, tú podías ser negro, pero si vivías en tal zona y te vestías bien y tenías nombre así, digamos, español, te trataban bien. Entonces eso era más clasismo, igual aquí en Colombia, ¿no? Aquí por lo menos en Medellín la gente se que está, me he dado cuenta, ¿no? Que aquí la gente te evalúa bastante por la zona donde vives, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Ya, perdón. Ahorita, ¿por qué la gente este, no aprende? Y yo creo que entre varias cosas, entre ya lo que he mencionado es
sigue siendo el problema la expectativa. Aquí la gente tiene como que el país se va a arreglar en 4 años y si no se arregla, pues vamos a probar algo radicalmente diferente, ¿no? Y entonces deciden bueno, esto no funcionó, perfecto, vamos por la opción más radical, la opción más diferente de lo que hay, independientemente si lo que está proponiendo, bueno, que ni siquiera lo que está proponiendo, porque aquí si algo aprendido de leer política no, sino leer de cómo la persona común evalúa la política de forma emocional. Mucha gente, y aquí otra cosa, aquí en Latinoamérica es donde sucede más que lo que se llama el voto anti. O sea, mucha gente votó por Pedro Castillo, no por Pedro Castillo, sino en contra de Keiko. Sí. Entonces, igual, cuando Chávez ganó en Venezuela, pues mucha gente votó y de hecho se mantuvo mucha votación porque la gente estaba votando en contra de la antigua clase política. En Argentina, bueno, eso es lo raro, porque en Argentina, en teoría, en los últimos 70 años, o sea, hay que tener que el kirchnerismo es parte también del peronismo, ¿no? Peronismo, claro. Ha gobernado de los 70 años, desde el último 70, 80 años, el peronismo ha gobernado prácticamente 40 años, 42 años. Entonces yo no sé en contra de qué están votando, pero ellos siempre, si usted lee el discurso de ellos, ahorita es contra el patriarcado, ¿no? Pero entonces aquí la gente nada más vota, literalmente es con las vísceras, así, contra un odio así como que aquí dice, no sé si es por el discurso de la conquista, pero aquí es como que yo fuera rico si no me hubieran robado, y quienes me robaron, la élite, esto, los aquellos. Entonces votan es por el candidato que sepa politizar, sepa convertir este tipo de sentimiento en un arma política de propaganda. Por lo menos aquí el candidato de izquierda, Petro, es toda su estrategia política es ser como el representante, como el único que le puede ganar a la derecha, o lo que se llama aquí el uribismo, que es para la presidencia. ¿Cuándo es la elección ahí? el año que viene. Y si tiene posibilidades, Petro es un loquito con barba que fue alcalde de Bogotá, creo, ¿no? Barba no tiene, pero sí fue alcalde de Bogotá. Que tiene barba es Enrique Peñalosa, pero ese más es centro, y es más, digamos, es centro. Bueno, que dependiendo, él es centro, ese hacia la derecha, ese hacia la izquierda, ¿no? Y bueno, pero de que puedan, pues en la elección pasada, pasó a la segunda ronda, o sea, a la segunda vuelta, el Petro del que estoy mencionando. O sea que en el peor de los casos, acá el año que viene estaremos llorando por Colombia también. Te vendrás al Perú, pues. Sí. Bueno, aquí lo que tiene Colombia es que aquí, por obra y gracia del Espíritu Santo, se ha salvado. Vamos a ver si en el 2022 se salva de nuevo. Tú sabes que aquí, yo lo dije públicamente, yo ya sabía que iba a ganar Castillo por el por todo lo que quieras, anti-Keiko. Ganó, y yo dije que una vez que entre, lo mejor que podíamos hacer era sacarlo, pues, ¿no? El Congreso tenía que vacarlo y eso vamos, parece. Sí. Bueno, esa es la ventaja que tiene Perú, que sacar un presidente muy fácil. Entonces, y mejor así, ¿no? Yo creo que sí, aquí, ¿no? Digo. Exactamente. Que aquí yo creo que en Latinoamérica hay que tener mucho control de la expectativa. De hecho, a mí me han llamado mediocre porque yo digo que hay que de un presidente, lo que en su periodo presidencial de 4 años, lo que hay que esperar es que haga 2 o 3 cosas buenas y más nada, ¿no? O sea, porque... Claro, o sea, lo que pasa es que hay algo que adolecemos también, es el tema de políticas públicas. O sea, la visión a largo plazo.
Eso, por todos los Política defectos de que puede. Estado. Exacto, por todos los defectos. Ahora entró Béjar, que era un viejo guerrillero, a canciller, y dijo que iba al Perú salir del Grupo de Lima y que iba a hacer junta de nuevo con Venezuela, con Nicaragua y Cuba. O sea, iba a darle vuelta a la política internacional peruana. En fin, pero el hombre, el ser humano es un ser futurista, dice, futurizo, decía De Negri acá. O sea, nosotros todo el tiempo estamos pensando en el mañana, en lo que va a pasar. Muy en contra del mindfulness, ¿no? Que es vive el presente, ahora. O sea, el ser humano yo pienso que no vive en el presente. El ser humano siempre vive en el futuro, siempre está planeando, pensando qué va a pasar, qué va a hacer. ¿Mm? Y en ese sentido, es natural que tengamos expectativas, yo creo, es natural, pero tienen que ser realistas. Ahora mismo, por ejemplo, yo me estreso porque las expectativas que yo podía haber tenido para 5 años, ¿no? Se ven frustradas porque el presidente es un pobre hombre que nos tiene a la deriva en la economía, pues, ¿no? Con un dólar subiendo, y me salen con el ejemplo de Colombia. En Colombia también ha subido el dólar, me dicen. Le digo, sí, pero en Colombia viene subiendo el dólar hace 1 año, hace 2 años, todo el tiempo ya viene en una escalada de que sube el dólar hace tiempo. En el Perú empezó a subir después de la segunda vuelta, cuando ya se sabía que Sí. ganó este hombre. Entonces hay una causa intrínseca o interna, una causa interna que no se puede negar. Pero en fin, No, y ojo, que aquí, o sea, aquí que estoy siempre pendiente de las finanzas, ¿no? Aparte de que el dólar sube, o sea, que el dólar está subiendo, ¿no? Y también que hay ciertas inversiones que están, como reduciéndose, es por el mismo problema. Uno por lo Chile, otro por el mismo Perú y por la opción de que el candidato de izquierda Petro es presidente. O sea, aquí, de hecho, sobre todo aquí en Medellín, que es una ciudad tan comercial, tan industrial y de finanzas, ya en todos los contratos que se están firmando existe lo que se llama la cláusula Petro. Quiere decir que si en 2022 gana Petro, se terminan los negocios y se van, ¿no? Entonces aquí una de las razones, ¿no? Porque eso siempre digo que todo fenómeno es multifactorial. Y una de las razones es que la gente está comprando dólares para poder defenderse. ustedes están comprando ahora que falta 1 año para la elección. Nosotros no compramos, yo por lo menos no compré dólares porque pensaba que no iba a ganar, tenía la esperanza de que no iba a ganar. Y ahora ya ves, se devaluó la moneda. Sí, Pero, en fin, hay que verle la esperanza, hay que verle lo bueno, siempre hay que verle lo bueno a lo malo. Y lo bueno, en nuestro caso, es que como tú dices, sacamos presidentes como cualquier cosa. Así que este señor lo más probable es que lo saquemos. Y después a su vicepresidenta. Y después elecciones otra vez. Y sí. vuelta a empezar. Así que eso es lo bueno de todo esto que puede parecer malo. Es curioso, siempre terminamos en ese asunto es que es lo que nos preocupa, ¿no? La economía, la economía, no tanto la política al final, sino la economía, cómo eso afecta a la economía. Un profesional joven Exactamente. como tú piensa 5 años, 10 años después que la economía del país se estabilice para poder progresar. O sea, cualquier persona, un hombre de 80 años probablemente ya no lo piense tanto, pero un profesional joven sí. Eh, Exactamente. Muy bien, y una última reflexión. Yo te veo también bastante mordaz, vamos a decirlo, con el tema esto del feminismo talibán. Cómo Estados Unidos gastó en políticas, con Obama sobre todo, ¿no? Sí. LGTBI, JK, no sé. ¿Por qué esa, tú eres, ya me has dicho, bastante conservador, por qué esa, por qué no los deja hacer y ya? ¿Es porque se gastan la plata que puede ser mejor gastada en otras cosas? Esa es una de las razones. Hay varias razones, ¿no? Sí, o sea, en este caso voy a enfocarme en el feminismo, ¿no? Es que o sea, ni siquiera esto es mío. Hay un marxista, ¿no? Que se llama Santiago Armencillas, que es español y que a veces le dicen que es un comunista de derechas porque está en contra de los movimientos LGTB, o sea,
y feministas, ¿no? Y los vive criticando. Y es digamos, porque, claro, él los critica, o sea, yo utilizo parte de su crítica, pero él lo hace de una visión marxista. Yo digamos, de una posición más capitalista conservadora, ¿no? Pero coincidimos en algo. Y es que muchos de estos movimientos feministas, LGTB, son movimientos que ya se pueden definir como paraestatales. O sea, son como movimientos que utilizan sobre todo los gobiernos que están hacia la izquierda para hacer lobby político, o sea, para tener un grupo, una masa votante que vaya a cada elección a ganar elección, o sea, a votar por ellos, o sea, De que es y a un cambio lobby lo es clarísimo. De que es un lobby es clarísimo. Un lobby cultural y político, y es cultural, ya sabes, tú ves Netflix y tiene una agenda LGTBI clarísima. Exactamente, pero es que una cosa es ser lobby y otra cosa es ser un movimiento paraestatal, o sea, que es paraestatal significa que ya está dentro del Estado, inclinado en todas las políticas del Estado y en instituciones del Estado. ¿Y cuál es el problema de eso? Digamos, como dicen aquí en Colombia, que aquí hay un movimiento que se llama neoliberalismo para muecos, o sea, para que tratan de traducir el neoliberalismo, pero para la gente más común. Lo voy a poner así: en España, en el 2019, antes de la pandemia, hubo un escándalo, porque en la provincia de Andalucía, cuando perdió el PSOE, que es el Partido Socialista y Progresista actualmente en España, en Andalucía, y entró el PP y el Vox a esa provincia, empezaron a hacer auditorías. Entonces había una ONG feminista para mujeres maltratadas que recibían, creo que era 1.300.000 euros al año para atender a mujeres maltratadas. ¿Cuál es el problema con esto? ¿Cómo uno puede estar en contra de esto? El detalle es que cuando se vio la auditoría, significa que casi la mitad de ese dinero sigue en sueldos. Sí. Otra parte sigue sigue a ser para cursos de género y de feminismo. Para talleres, para consultorías, sí. Sabes que yo he Y trabajado en ONG también. Yo he trabajado en ONG y he participado en talleres de la Iglesia Católica y pagados por el BID y esto, ¿no? Y yo iba, los escuchaba y algunas cosas no les encontraba sentido, ¿no? No, porque, o sea, yo veía que era gastar el dinero. O sea, evidentemente llevan un hotel, te pasean, en fin, ¿no? se vuelve como unas vacaciones pagadas para muchos. O sea, Sí, digo, ¿no? sí, y los sueldos que pagan a los consultores no son malos, ¿no? Ahora, lo que pasa es que ese mundo de la ONG era el espacio político, que era el tema de ciudadanía, ¿ya? Y era gente muy profesional en realidad, pero hay una diferencia entre eso, que puede ser democracia, ciudadanía, y temas ya muy sectarios, ¿no? El maltrato a los homosexuales, transexuales, que no sé qué. Y es un 0.0001 de la población. Exactamente. Entonces, oye, no, que queremos representación. Pero eres 0.001 de la población. No, pero me maltratan. Pero eres 0.001 de la población. O sea, tú estás dentro del paquete del Estado para maltratos. Pues, o sea, ya está, ¿no? Entonces están este es el riesgo que yo le veo. Que estén sobre representados. Bueno, esa es una cosa, porque, bueno, ese otro doctor que se llama, ay, se me olvidó el nombre del doctor. Bueno, pero el asunto es que actualmente muchos movimientos, o sea que antes el sujeto revolucionario de la izquierda era el obrero, ¿no? El obrero de fábrica que pasaba 12 horas trabajando, ¿no? Como en los últimos 30 años, esa clase de obrero ya ha desaparecido, pues necesitan otro sujeto revolucionario. Y ahora pasó a ser el gay negro. Sí. Sí, y la mujer. Entonces no es cuestión de representación, sino sobre su uso político. Tal. Entonces, pero para terminar la idea anterior, es que cuando yo digo en Granada, es por lo menos, yo estaba poniendo para un ejemplo claro. Entonces, le dan a 1.300.000 euros
a esa ONG que se lo gasta en salario y en propaganda. Nada más 2% va para atender mujeres maltratadas. En un país como España, que su mayor problema es las pensiones. O sea, o sea, las pensiones que ya suman un 8% del PIB. Y eso que no entra a la generación de los 60. Cuando entra la generación de los 60, van a tener que gastar hasta un 15% de su Producto Interno Bruto para pagar pensiones. Aparte que tiene un estado pesado. Entonces, sí se nota la idea de que todos esos movimientos feministas y LGTB están parasitando los presupuestos públicos, porque eso mismo se lo están parasitando para vender sus ideologías. Los políticos le dan el dinero a esos movimientos para ellos poder ganar elecciones, y problemas estructurales, como en el caso de España, las pensiones, se están ignorando totalmente. O sea, eso, España, de hecho una vez me agarré con un socialista español porque yo le dije que España tiene dos futuros si no cambia rumbo. O se convierte en Argentina con hiperinflación, que sería muy difícil porque, gracias a Dios, en España no pueden imprimir dinero, o colapsa así tipo Unión Soviética, el Estado quiebra totalmente. De hecho, España, Alemania, o sea, en la Unión Europea, es decir, Alemania lo ha salvado ya 3 veces, le ha hecho 3 rescates financieros. Sí, te iba a decir, y lo van a hacer 4 o 5 las veces que haga falta, porque es Estado Bueno, miembro. eso Pues. sí, no tanto, porque va a haber un punto en que se le agote la paciencia, ¿no? O sea, ahorita porque Merkel prefiere mantener, digamos, entre comillas, la Unión Europea estable, ¿no? Falta que llegue alguien menos condescendiente, ¿no? Menos europeísta para Sí, comandar la Unión Europea. Es curioso, ¿no? Pero ya tú lo decías al principio, ¿no? Los tiempos convulsos son interesantes. sí, Interesante eso es innegable. Lo veremos, yo creo que sí, nos quedan por lo menos 40 o 50 años por delante para ver qué va a pasar. Vamos a ver cómo exactamente. China brilla. Vamos a ver cómo China brilla. Sí. Vamos a ver cómo Bueno, Estados Unidos trata de brillar otra vez. Y cómo Latinoamérica trata de hacerse país. Quiero decir, los países tratan de madurar, ¿no? Son países, repúblicas muy jóvenes todavía. sí, que hace falta mucha madurez política. Sí, sí, sí. Que va de la mano con la madurez de la población, ¿no? Porque claro, si tú ves una población donde la mayoría no tiene instrucción, ¿no? Donde recién hace pocos años se ha superado la tasa de analfabetismo, es un país ignorante y muy joven todavía, pues, ¿no? Pero ánimo, pues, ¿no? Vas a ver que vienen... Oye, va a ser interesante entonces seguir conversando contigo sobre el tema político, ¿no? No sabía que sí tenían ahí al Cuco, decimos nosotros por monstruo, el Cuco de Petro, asomándose. Sí, Este, Va a sí, ser interesante porque, como tú bien dices, ¿no? ¿Qué cosa esperamos ver, qué cosa esperan ver para saber que lo malo es malo, ¿no? Que el fuego quema, que es como un sí. niño que tiene que quemarse para saber que el fuego quema. En fin, aquí estamos en eso mismo. Algo para cerrar, ¿qué tema? Porque ya estamos buen rato, y fíjate, ha un buen rato. ¿Qué te está molestando últimamente? Te veía con lo del Talibán, te veía con lo de perdón, los feministas. Ya te perdí lo último. No, Bueno, no, te digo, ¿qué tema te ha estado? Vi un video de una película que yo no recuerdo haber visto, la verdad, con Alec Baldwin, The Closing, creo, Rosie. sí, que era una charla, La pe- dime. ah, bueno, si quieres termine, te No, no, te iba a decía que decir. vi tu post en Facebook, en Twitter, vi el extracto en inglés. O sea, yo sí entiendo, ¿ya? Pero se me hace un poco complicado. Entonces lo busqué en castellano y
y me di cuenta que no recuerdo haber visto la película. Entonces voy a buscarla por ahí. Pero claro, les está llamando la atención. Es una manera que usas tú para motivarte para tus cierres, para tus entregas. Sí, es que lo que pasa, o sea, que no quiero sonar cruel, pero actualmente, digamos, actualmente no, en la realidad existe una cosa. O sea, tú puedes tener muy buenas intenciones, ser muy buena persona, querer mucho los animalitos, pero en la vida lo que importa son los resultados, ¿no? O sea, ayer no le puedo llegar a mi jefe y decirle, jefe, págueme porque soy buena persona, ¿no? Sino, jefe, aquí está mi trabajo, estos son los resultados, no estoy progresado, tal, ¿no? ¿Qué sucede? Y eso es algo que me preocupa, ¿no? Porque hay un escritor, un analista que se llama Samo Burja, si no, es nombre finlandés, entonces perdón si no machuco, ¿no? Que él está haciendo un trabajo que se llama La Gran Teoría de la Fundación, sería la traducción al español. Y eso es como trata de analizar cómo funcionan los sistemas administrativos políticos, ¿no? Entonces él decía, resumiendo, es que digamos que hay un punto inicial donde hay gente extremadamente capaz que crea instituciones increíblemente efectivas que hacen que la sociedad se eleve, ¿no? Vaya, avancen así a un nivel estratosférico. Ahorita hay un punto, el problema de eso es que trae un sistema de hipercompetencia, es decir, como que tú y yo estemos peleando por un trabajo, entonces llega un punto en que de pelea de trabajo no solamente es que quien demuestra más capacidad, sino que yo te meto el pie para que caiga, yo hablo mal de ti, etcétera. Entonces empieza el declinamiento, empieza a declinar esa la calidad institucional, o sea, lo habla de calidad institucional. Y también empieza como un movimiento subversivo hacia abajo, de mediocridad. Así de que ya hay mucha gente como que se rinde ante la presión y dice no más. Entonces en ese punto empieza como o sea, al principio una escalada hacia arriba de que la gente compite por ser mejor. Y entonces las instituciones que está compuesta esa gente pues son mejores y hace que la sociedad impulse. Pero entonces llega un punto que sucede lo contrario, que cada vez hay gente, por decirlo así, mediocre, que trata o de reducir la competencia o meterle el pie al otro o hacer trampa, que hace que las instituciones se vuelvan mediocres y la sociedad vaya cayendo. Entonces, eso más o menos es lo que está pasando, diría yo, a nivel así bueno, yo no iría a Latinoamérica porque en Latinoamérica aquí nunca ha habido buenas instituciones, pero sí en Estados Unidos que todo el mundo está de acuerdo que las instituciones públicas están en un declive total. O sea, hace tiempo leí un trabajo donde decía que las instituciones públicas ahorita en Estados Unidos son mucho más ineficientes en comparación a los 60 o 50. Entonces, o sea, ¿Cuál es la solución? ¿Cómo ya identificamos el problema? ¿Cómo lo atacamos? Bueno, ahí está el detalle, porque Burocracia profesional. El asunto es una burocracia profesional. Exactamente, ¿no? Es que el gran problema ahí está es que hay mucho interés en juego, ¿no? Porque está el interés de la persona, del burócrata que se quiere mantener el poder, de los lobbies que están que se beneficia de la burocracia actual. Esto que mencionas es bien interesante porque como comentábamos, las políticas públicas, el diseño del Estado, son tareas para personas, para estadistas, gente muy inteligente con una visión de país que permea a los dos espectros, ¿no? Es alguien que es respetable y que dices, ok, esto está bien. Por ejemplo, acá en el Perú tenemos al señor Julio Velarde. El señor Julio Velarde ha sido presidente del Banco Central de Reserva del Perú, respetadísimo en el mundo, por 3 o 4 gobiernos.
Estuvo con Alan, estuvo con Ollanta, ha estado con PPK y está ahora con Van 4. De él ha dependido que el Perú mantenga las metas fiscales y la inflación en raya, ¿no? controlada. Con la independencia del BCR, ¿no? O sea, y el Banco Central de Reservas, la Cancillería, son instituciones respetadas en el Perú. ¿Por qué? Uy, se colgó. ¿Por qué? Porque son profesionales. A diferencia del Ministerio de Educación o el Ministerio de Salud, por ejemplo, ¿no? O de las municipalidades, cualquiera que sea. Ha habido intentos, pero no solo, pero lo que mencionas es interesante, pero lo mencionabas en el sentido tú personal, seguramente, cómo te motivabas con ese fragmento de película para tú mismo en el ámbito Pero personal. sí, lo que pasa, bueno, me fui un poquito, siempre me voy muy a lo macro, ¿no? Para entenderlo, o sea, lo macro y lo micro están relacionados, ¿no? Y es que también, como las instituciones fallan, es porque sus individuos fallan. Entonces, es como, como decirlo, quizás esto suena muy autoayuda, muy positivista, ¿no? Pero en buena parte es decirle a la gente o que la gente tenga la idea que así sea usted, digamos, un barrendero o trabaje en McDonald's, haga su trabajo bien, o sea, haz tu trabajo bien, porque eso eleva la calidad, no de McDonald's, sino la calidad del cliente, y eso genera todo un sistema como una bola de nieve. O sea, digamos que usted le ayuda a una persona a ahorrar 5 minutos de tiempo, o sea, haciendo tu trabajo eficiente. Entonces, esta otra persona tiene otros 5 minutos para hacer su trabajo más rápido y disfrutar su vida personal y así sucesivamente. Y mi caso personal es por ese tipo de filosofía de que lo que importa en la vida son los resultados. Puedo tener buenas intenciones, pero los resultados es lo que importa, ¿no? O sea, porque yo puedo tener la buena intención de, no sé, de salvar los animalitos, ¿no? Pero con intenciones, o sea, pero una cosa es la intención y otra la ejecución, ¿no? Y también la otra cosa es hacerlo bien, ¿no? No, o sea, ese tiempo leí que en México prohibieron los circos con animales, ¿no? Para proteger los animales, su uso. ¿Cuál fue el problema de eso? De que en México no había suficiente zoológico para todos los animales de los circos, entonces los sacrificaron a todos, ¿no? Entonces... México es un país que ya te lo he comentado, creo que es un país bien raro desde mi punto de vista. O sea, México es el culpable de gran parte del machismo latinoamericano, por la cultura machista que exportó con Televisa. Y Televisa y las películas antes de Televisa, ¿no? Por un lado, por exacerbar la fe con la Virgen de Guadalupe. Y bueno, y Cantinflas y el Chavo del Ocho, en fin, pero eso es prejuicio mío. Así que le tengo ahí cierta... Y tiene cada cosa, ¿no? Tenía una ley que por ley tú podías darle plata a un funcionario público para que te agilice los trámites. Entonces eso no era coima, tenían una ley para que eso no sea delito. En fin, cosas. Felipe, muchas gracias otra vez por tu tiempo. Te invito otro día a seguir comentando la política colombiana, venezolana, peruana, porque ya tú ves que estamos en el mismo derrotero, parece, ¿no? Sí. Venía Chile, ¿no? Con lo de la constituyente, los socialistas, ya laca. Nosotros decimos, para no rebajar el nivel no vamos a usar grosería, nunca. Pero venía Chile mal y lo hizo mal. Desde mi punto de vista, evidentemente, ¿no? ¿Tú has visto las fotos de la señora, la tía Pikachu, no sé qué, en el Congreso chileno? Sí. Son verdad las fotos. Exactamente. Y también que se doblaron los salarios. No lo sé, hermano, no sé, o sea... Sí, yo le leí. ¿No? Me puedo esperar eso, ¿no? Pero ya, venía Chile mal y decíamos, pero que Ecuador levantó cabeza, ¿no? Y tocaba Perú y Perú cayó, enterró el pico. Y ahora los toca a Colombia en las elecciones. Ya de Argentina, pues ni hablemos, porque Argentina está ahí atorado. Y en Bolivia la presidenta esta se ha querido matar en la cárcel, dicen. Sí. Eso es, ojalá que no sea cierto, pero que sea más bien un poco de show para que la lleven a una clínica, ¿no? La mujer querrá estar más cómoda. Pero en fin. Así las traemos por nuestros países. Dime. Exactamente. No, eso, que está fuerte la situación. Sí.
Seguiremos comentando uno de estos días. De repente invitamos a... ¿Viste el video de Mario Sánchez? Es un chico de Puerto Rico. A ver si un día de estos coincidimos los tres. Dale, bueno, no lo conozco, lo buscaré ahorita. Si no, es muy joven, ¿sabes? 17, 18, ni siquiera tiene 18 años, pero tiene unas respuestas interesantes. Tuve un video conversando también con él. Ah, Pero en fin, trataré de invitar a otra. Yo alguna vez he tratado de invitar a algún socialista, ¿sabes? Para conversar un poco, ¿no? Pero ninguno ha aceptado. Curioso. Sí. a mucho la naturaleza, la fe, no le gusta mucho que los contradigan. O sea, yo he visto, quizás sea prejuicio mío también, ¿no? Pero yo sí he visto que los liberales, derechistas y todo, bueno, sí le gusta debatir, tipo Rayo que debate con todo el mundo. A mí los socialistas no. Ya sé. Sí, pues como tú dices, es un poco de fe lo que sienten ellos, ¿no? Ahora Sí, recién que que Castillo tuvo que quitar al premier Béjar, al viejito, al ex revolucionario guerrillero, y puso a ajá, otro, ya los socialistas de Twitter estaban diciendo que es un gobierno traidor. O sea, como yo pienso que están disculpándose de antemano, decir, no, este gobierno de Castillo nunca fue socialista de verdad, por eso fracasó, se está tirando a la derecha. sí, En muy fin, probablemente. sí. Muy bien, Felipe. Entonces, quedamos para otro día. Bueno, un placer, me Como avisas. siempre, el placer Siempre. es mío. Gracias. Chao. Bueno, hasta luego, chao.